Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Verdad y Vida. Hoy vamos a estar tratando la segunda parte de emoción versus sentimiento, pero también vamos a estar hablando un poquito acerca del estado de ánimo y la diferencia entre ellos. Para tener un resumen y una idea de estas tres, les voy a leer un poquito sus conceptos. Emoción, reacción a un estímulo externo, y son intensas, son cortas, duran unos minutos y provocan un cambio intenso. Son respuestas automáticas y rápidas. Habíamos dado el ejemplo de que una emoción es cuando alguien le asusta, cuando alguien cuenta un chiste y usted se ríe, tiene alegría. Esa es una emoción. Un sentimiento, en cambio, es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. Es una especie de emoción secundaria y son sensaciones aprendidas. Habíamos visto que cuando hay una emoción y nosotros le ponemos pensamiento a esa emoción, quiere decir cuando empezamos a analizar la emoción, cuando empezamos a pensar en por qué estamos sintiendo esto, por qué alguien me dijo esto, por qué sucedió esto, empezamos a pensar demasiado, ahí esa emoción pasa a ser un sentimiento. Y ahora entonces, ¿qué es el estado de ánimo? Y el estado de ánimo de los tres es el que mayor duración tiene y también el menos intenso. No depende de un hecho en concreto para ponerse en marcha. Es una forma de sentir o de estar que se prolonga y a la que a veces no podemos encontrar causa inmediata. Usted ha visto que a veces está como, yo no sé por qué me siento así, estoy un poco desesperada, estoy un poco angustiada o siento que algo malo va a pasar o por qué estoy triste. Usted no le encuentra razón. Ese puede ser un estado de ánimo. Creo que a las mujeres nos pasa más porque en nuestro periodo nosotros tendemos a tener muchos sentimientos diferentes de acuerdo a cada una. Y nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que está dictando ese estado de ánimo para nosotros. He contado varias veces que a mí lo que me sucedía era que me venía un sentimiento de pesar, de preocupación, de que a alguien le estaba pasando algo. Decía, ¿pero qué es lo que sucede? A alguien le pasó a alguien sufrió un accidente, mi familia está lejos, será mi abuelita, serán mis tíos, serán mis primos. Y uno empieza a analizar qué es lo que puede estar mal porque uno siente una angustia, una desesperación. Sin embargo, yo empecé a analizar y decía, ¿por qué es que me siento así? ¿Por qué empiezo a entrar en esta angustia? ¿Qué es lo que me está llevando a eso? ¿Qué es eso que de pronto solo viene? Entonces yo empecé a analizar y a ver que, claro, cuando yo estaba cerca del tiempo del mes que nos llega a todas las mujeres, era cuando me venía ese sentimiento. Entonces, gracias a Dios, o ese estado de ánimo, digámoslo así, gracias a Dios yo pude percibirlo. Entonces, al siguiente mes, cuando yo empecé a sentir esa desesperación, esa angustia, yo dije, no, ya sé qué es lo que sucede. Hay cambios hormonales dentro de mí que están provocando que yo tenga cierto estado de ánimo. Entonces, cuando yo ya los identifiqué, dije, no me tengo que sentir así. Todo está bien, nadie va a morir, nadie ha tenido un accidente. Es solo los cambios hormonales que están pasando en mí. Así es el estado de ánimo. También es una actitud o disposición en la vida emocional. Y aquí le voy a leer que dice que no se relacionan con un incidente específico, pero sí por una serie de sucesos. Los estados de ánimo son generados por diferentes factores. Por ejemplo, el ambiente. En esto está el clima, la iluminación, la gente que nos rodea. Nosotros que estamos en la parte noroeste de los Estados Unidos, el invierno aquí dura mucho tiempo. Y para el mes de diciembre, a las 5 de la tarde oscurece. A las 5 de la tarde es completamente oscuro. Parece que fueran las 9 de la noche. Y hay mucha gente que es afectada por eso, porque hay menos luz, el día es mucho más corto y entonces esa oscuridad, esa falta de sol, esa falta de la vitamina D, mucha gente empieza a entrar en un estado de ánimo.
Otro de los factores fisiológicos es, por ejemplo, que hemos comido. ¿No le pasa que usted comió tanto que luego no puede ni moverse? Que usted está como, no, ahorita no puedo hacer nada porque me siento fatal, porque comió demasiado. A veces también el estado de ánimo viene porque hemos hecho mucho ejercicio. Yo sé que a todos nos pasa que de pronto dejamos de hacer ejercicio y cuando volvemos al gimnasio, volvemos a hacer ejercicio, volvemos con todo el ánimo, que sería una emoción. O sea, algo me motivó y la emoción. Y como estoy emocionado, empiezo a hacer ejercicio y voy, y no es que empiezo a hacer 20 abdominales, no, yo voy y pienso que puedo hacer 100 y hago series de aquí, hago series de allá y muevo acá. Y de pronto al siguiente día usted no se puede ni mover. Ese estado de su cuerpo físico afecta a su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque está tan adolorido, le duele todo, no se puede mover y usted está como, hoy no me hablen, hoy no me puedo mover, hoy me duele todo. Y si es que alguien le pide algo o en su trabajo alguien quizás le hace un comentario, su estado de ánimo va a estar más irritable. ¿Por qué? Porque este dolor físico por el ejercicio está afectando su estado de ánimo. Finalmente, nuestro estado mental. ¿En qué estamos centrando nuestra atención y nuestras emociones? Ahí nuestro estado de ánimo va a cambiar. ¿Por qué? Usted está constantemente pensando en algo. Piense siempre en qué usted está pensando. Lo he dicho muy seguido y es que nosotros tendemos a levantarnos y empezamos solo a funcionar. Todo pensamiento que llega a nuestra mente lo empezamos a dar vuelta y muchas veces ese pensamiento llega a determinar cómo va a ser nuestro día. Y no tiene que ser así. Ahí ese pensamiento, que quizás puede ser el enemigo el que lo está poniendo, es el que va a determinar el estado de ánimo para su día. Por ejemplo, si usted se levanta también y ve que está lloviendo, ¡ay, no! Está lloviendo y hoy tengo que trabajar afuera. Digamos que usted trabaja en un estacionamiento, estacionando carros y a usted le toca ir sí o sí. Y dice, me voy a mojar y voy a tener un día pésimo, ¿qué voy a hacer? Y ya desde la mañana, como sabe que en la tarde tiene que trabajar ahí, va a llover, pues usted pasó todo el día con un mal genio, con un mal estado de ánimo. Ahora, las dimensiones que hacen que nosotros podamos diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué es un estado de ánimo, es la intensidad y la duración de las mismas. Estas nos dan la clave para identificarlas. A las de mayor intensidad y menor duración, las llamamos emociones. A las de menor intensidad, pero mayor duración, las llamamos estado de ánimo. Y a las intermedias, sentimientos. Ahora yo le quería mencionar que nosotros le dije yo la otra vez, tenemos emoción. A la emoción, cuando usted a la emoción le pone pensamiento, entonces esa emoción se vuelve un sentimiento. Y después ese sentimiento se puede volver en un estado de ánimo. Pero también puede darse que antes de la emoción viene un pensamiento. Digamos que usted se levantó y resulta que mira la fecha y en esa fecha murió un ser querido suyo. Viene primero el pensamiento, porque usted dice, wow, hoy es 3 de mayo. 4 de mayo, 5, no sé, cualquier fecha. Y usted dice, en esta fecha murió mi tatarabuelito. Y usted empieza a sentirse mal como, ay, y mi abuelito. ¿Pero qué? Ahí le antecedió el pensamiento. Podemos ver que un pensamiento nos puede llevar también a tener emociones. De ahí el que nosotros sepamos tener control sobre qué es lo que pensamos. Después de lo que pensamos en las emociones, en otros casos, como le dije, si es que, por ejemplo, usted está manejando y alguien se le cruza, no es que usted estaba pensando en que alguien se le iba a cruzar. No, simple y llanamente usted iba manejando y cuando se cruzó a alguien, le provocó una reacción, una emoción. ¡Ah! ¡Qué susto! Casi se choca conmigo.
¿Qué hubiera pasado? No sé a cuántos el Señor les ha librado de cuántos accidentes. Justamente hoy veía yo un video en el que un policía le había parado un carro en una carretera y él estaba ahí. De pronto un carro pierde el control en otra carretera, en la carretera contraria, pero venía rapidísimo ese carro. ¿Qué pasó? La emoción, el policía al escuchar las llantas que venían, el policía levantó la cara y vio que ese carro se venía con todo. Entonces él pudo correr, pero mire, fue por una nada que ese policía pudo salir de ahí y entonces este carro chocó contra el otro, lo aplastó. Pero por la nada se libró el policía de que al chocar este otro carro quede él atrapado ahí. ¿Por qué? Esa emoción, ¿qué fue? El sentir que se le venía el carro encima, vino ahí. Ahí no hay manera de pensar algo. Ahí la emoción le hizo reaccionar. Y ahí es la razón por la que el Señor nos dejó las emociones. Para que nosotros podamos huir del peligro, para que nosotros podamos estar alertas y podamos reaccionar para que no seamos atacados por ciertas cosas. Entonces ahí, como le digo, usted no piensa, usted no medita, usted solo reacciona y gracias a esa reacción rápida, en este caso este policía salvó sus piernas, salvó su vida porque podía haber muerto. En otros casos, en cambio, viene nuestro pensamiento primero. Viene primero el recuerdo de tal cita, viene primero quizás usted miró una foto y usted empieza a pensar en esta persona, en esa foto, en ese evento y ese pensamiento le lleva a la emoción. Y si usted lo sigue alimentando, como lo decíamos en la primera parte, entonces se va a volver un sentimiento. Pero ahora, cuando ya se vuelve un sentimiento, tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque ya cuando se vuelve un estado de ánimo, hay personas que, por ejemplo, usted conoce y usted dice, ay, esa persona es tan pesimista. No importa qué sucede, puede ser que algo bueno esté pasando, pero él, aunque esté pasando por una situación agradable, no puede pensar en lo agradable, no puede alegrarse por el momento. Yo tengo el ejemplo de alguien que, por ejemplo, estamos viendo un partido de fútbol. Y nuestro equipo hace un gol y ¡ay! Festejamos y estamos alegres de que metieron un gol. ¿Qué? ¡Gol! Y de pronto él dice, sí, pero ya van a ver que en un rato nos empatan. Y uno se queda como, por favor, o sea, disfrutemos que ahora estamos ganando y las posibilidades de que nos empaten, sí hay, pero seamos positivos y tratemos que no. Y no, esa persona está como, ya, no. Y si mete un gol el equipo contrario, les dije. Y ahora falta que nos hagan otro gol y vamos a perder. Entonces es gente que no disfruta, que a pesar de que pueda estar sucediendo algo a su favor, siempre está esperando que eso cambie, que eso sea diferente y no para bien, sino para mal. Ahí tenemos que tener cuidado cuál es nuestro estado de ánimo, que ya empezó a ser la norma como nosotros vivimos. Ya nos está diciendo cómo actuar. No, es que yo soy así. Yo soy triste. Yo soy callado. Yo no hablo con nadie. Yo llego y busco el rincón más lejano para sentarme, porque así soy yo. Ese es su estado de ánimo. Y ahora tenemos que ver que eso no nos domine. Sé que habíamos tocado este versículo, Efesios 4:26, y ahora lo quiero leer en varias versiones. Y me estaba llamando tantísimo la atención. Todo lo que hay aquí es impresionante cuando vemos en diferentes versiones. Usted sabe que las traducciones a veces nos dan más luz acerca de qué es lo que este versículo nos quiere decir. Es más, este versículo fue el inicio del tema y que el tema que yo iba a tratar era diferente, pero pues el Señor nos ha llevado por aquí. Pero Efesios 4:26 dice, esta versión es la TNM, dice, estén airados y no obstante no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. Y cuando yo leí eso me quedé como, ¿cómo en estado provocado? Y nosotros sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal.
Yo creo que incluso desde niños empezamos a ver el bien y el mal, el angelito bueno, el angelito malo, el diablo que nos habla, que nos dice. Y todos estamos muy relacionados con eso, aunque a veces se nos hace difícil mirar el mundo espiritual. Pero cuando yo leí esto, empecé a ver que cuando hay una emoción de enojo, que estoy airado, dice que nosotros no tenemos que pecar. En esta versión dice, estén airados y no obstante, no pequen. Pero ¿por qué dice aquí que no se ponga el sol? Estando ustedes en estado provocado, ¿quién está provocando? ¿Quién nos está poniendo en un estado de provocación? Y ahí es que yo le quiero llevar a que empecemos a analizar muy bien nuestras emociones. Porque nuestras emociones nos pueden controlar y nosotros podemos ser víctimas del enemigo porque él lo que está provocando con ciertas situaciones es que nuestro carácter, que nuestra personalidad, que nosotros seamos atacados. Es una estrategia de ataque. Dice, mientras él está en paz, mientras él está alegre, mientras él está contento, ¿cómo le voy a atacar? No lo puedo atacar. Sin embargo, si yo logro que esta persona se enoje y vaya más allá del enojo, entonces está provocándonos. Y cuando nosotros no resolvemos esa situación pronto, le estamos haciendo caso a una provocación del enemigo para que se abran más puertas. En la versión PDT dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. Aquí habla, mire, en las diferentes versiones, si nosotros vamos viendo, nos está hablando de provocación, nos está hablando del tema sorpresa. Todo es un plan, es un ataque, porque si usted lo mira como una guerra, como una batalla literal, usted mira que, por ejemplo, el efecto sorpresa es indispensable. Que usted lleguen a atacar al campamento contrario cuando no se lo espera, es una estrategia de batalla, es una estrategia de lucha. No te están esperando en este momento, entonces en este momento vamos a llegar de sorpresa y los vamos a atacar. Y ahí es más seguro que nosotros podamos obtener la victoria. Así es que aquí, que no nos sorprenda la noche estando enojados, que no nos sorprenda en estado de provocación. Pero no solo eso, aquí hay una versión que es en inglés, voy a tratar de leerla, y es la TPT, y dice, but don't let the passion of your emotions lead you to sin. Don't let anger control you or be the fuel for revenge. No for even a day. Don't give the slanderous accuser, the devil, an opportunity to manipulate you. Y ahí, en esta versión sí que de una vez me quedé completamente sorprendida. La traducción de esta versión al español dice, pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Recuerde que en la versión que nosotros leemos o la que nos sabemos de memoria es airaos pero no pequéis. Y esa creo que todo el mundo se la sabe así. Pero en esta traducción me llama muchísimo que nos da muchos más detalles porque dice, no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Porque hay muchos que somos apasionados por algo. Si usted es apasionado acerca de algún tema, digamos que si usted es apasionado por un equipo de fútbol y usted escucha el nombre de su equipo y que están hablando mal de él, usted enseguida va como reacciona porque es su pasión. Pero hay algunos que, por ejemplo, si hablan mal de usted y usted cómo reacciona, se emociona, la pasión. No dejemos que la pasión de nuestras emociones nos lleven al pecado. Hay un versículo que dice que el joven tiene que huir de las pasiones juveniles. Acuérdense, no dice, quédate hijo, resiste, aguanta, tú puedes, yo estoy contigo. No, ahí no aplica todos los versículos que el Señor nos dice. Sí, hay partes en las que el Señor nos dice
que Él nos está fortaleciendo, que Él nos va a dar la victoria. Pero cuando habla de pasiones, de juveniles, Él dice, huye de las pasiones juveniles, corre de ahí. Ahora nosotros tenemos que empezar a identificar que nuestra emoción puede ser demasiado apasionada y nos puede llevar a pecar. Otra parte, vamos a seguir leyendo esto y dice, no dejes que la ira te controle. Porque todos sabemos que alguien que es controlado por la ira, ¿qué hace? No mide, no tiene límites, no sabe controlarse, reacciona completamente, puede armar un fuego grandísimo porque no supo controlar la ira. Dice, no dejes que la ira te controle. Y más adelante dice, o sea, combustible para la venganza. O sea, que esa ira puede ser como gasolina para la venganza. Y después dice, ni siquiera por un día. Ay, Jesús, así es que el Señor nos ayude, porque ¿cómo estamos controlando nuestras emociones? ¿Nos dejamos solo llevar por ellas? Llega una situación, llega algo, reaccionamos, nos apasionamos, nos defendemos, luego en eso viene la ira, después la ira nos controla. Esa ira que nos controla luego se vuelve en el combustible para buscar venganza. ¿Cómo estamos accionando? Yo creo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Creo que son tiempos muy peligrosos en los que tenemos que analizar qué pensamos y tenemos que analizar cómo estamos manejando las emociones. En el 27 dice, a continuación de la traducción de este versículo que yo le estoy leyendo, dice, no le den al acusador, calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlos. Y en todas estas versiones, si usted recuerda, la primera parte que a nosotros nos decía en el 1 es que dice que no estemos en estado provocado. O sea que el enojo, el llevarnos a ese estado de enojo es una provocación. Otro es un efecto, sería sorpresa. Es el sorprendernos, la provocación. Es una oportunidad del enemigo. ¿Para qué? Para manipularnos. Entonces lo que me hace llevar es que una emoción nos puede llevar a que nosotros seamos manipulados por el enemigo. Hay una ruta, digamos, por llamarla así, de este sentimiento o de esta emoción llamada odio, por ejemplo. Y entonces hay odio, después del odio que viene la ira, después viene la violencia y después viene la destrucción. Y aquí yo tuve que llamar refuerzos y pedir ayuda porque veo que en cuanto a ver hasta dónde es una emoción, hasta dónde puede ser un sentimiento, hasta dónde puede ser un estado de ánimo y dónde ya podemos tener una influencia de espíritus inmundos es muy, muy, muy leve. Porque usted puede decir, bueno, el odio hasta aquí y en cuanto a lo que he leído, investigado y preguntado, he pedido auxilio, el odio es un sentimiento, una emoción, la ira un sentimiento, una emoción. La violencia ya no. La violencia y la destrucción quiere decir ya que nosotros dejamos que el enemigo nos manipule. Dejamos que venga un espíritu inmundo. Dejamos que venga un demonio a controlarnos, a manipularnos. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestras emociones tienen que llegar solo hasta cierto nivel. Y recuerde que no es en nuestras fuerzas, sino que el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros podamos controlar eso. Recuerde siempre el versículo que dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Quiere decir que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a poder controlar esas emociones para que el enemigo no venga a manipularnos. Le quiero leer rápidamente Santiago 1:8 porque sé que ya se nos acaba el tiempo. Y Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo
es inconstante en todos sus caminos. Si usted va a estudiar y usted ve el original de ánimo, también quiere decir alma. Y ahí usted dice, ¿cómo alguien puede tener dos almas? Pues ahí quiere decir que hay alguien más que nosotros permitimos que entre en nosotros y que nos controle, que nos manipule, porque ahí ya viene el doble ánimo. También en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recuerde, el Señor siempre está accesible. El Señor siempre nos va a responder. El Señor siempre va a acudir. Recuerda, en esta parte de este versículo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros lo buscamos, Él va a venir en nuestro auxilio. Él no nos va a dejar solos. Dice aquí, pecadores. Después de esto, le voy a volver a leer para que no se oiga solo como que lo estoy insultando. Pero dice aquí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quiere decir que si ya estamos en esa situación en que un espíritu nos está manipulando, que un espíritu nos está controlando, aquí está la solución. Nosotros nos tenemos que acercar a Dios y buscar el purificar nuestros corazones. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, cuando nosotros no sabemos que somos hijos de Dios, cuando no tenemos identidad, cuando una persona no tiene principios establecidos, entonces ahí uno se deja controlar por las pasiones o uno se deja influenciar por opiniones o por el sentir de la mayoría. Si alguien viene y dice, ay, qué lindo este color, y usted dice, ay, sí, me encanta ese color, pero entonces llega alguien más y dice, ay, no, qué color tan feo. Usted empieza a ver como, bueno, sí, la verdad es que no está tan bonito como yo pensé al comienzo. Y después llega otra persona, ay, no, bueno, a mí no me gusta mucho, y cada vez le deja de gustar menos el color. ¿Por qué? Porque usted no tuvo una opinión formada conforme a su criterio, sino que se dejó influenciar por los criterios de los demás. Entonces, cuando ahí usted no tiene personalidad, ahí es cuando el enemigo puede entrar a manipularnos. ¿Por qué? Porque eso nos da una señal de que usted no tiene una firmeza, de que usted no es una persona de un solo decir sí o un decir no. En la medicina, por ejemplo, le llaman alter ego. Y este es un significado que yo lo traje de un diccionario. Y dice aquí, el alter ego, mire lo que dice aquí, persona real o personaje ficticio en quien se reconoce o se identifica a otra o sobre quien ésta se proyecta. ¿Qué quiere decir? Aquí está hablando de que hay una persona real o ficticia que se reconoce. Quiere decir que cuando usted le abrió la puerta al enojo, cuando usted le abrió la puerta a la ira, viene alguien. Le estoy hablando de un diccionario común y corriente, ni siquiera bíblico. Y ahí dice aquí que esa persona real, y aquí vamos a decir personaje ficticio, en quien se reconoce o se identifica. Quiere decir que reconozco la ira, reconozco el enojo, viene un espíritu que puede ser un espíritu de violencia, un espíritu de destrucción, se identifica, entonces viene y ese personaje se va a proyectar ¿a través de quién? A través de la persona a la que él vino a manipular. Porque decimos, un espíritu no tiene un cuerpo como manifestarse, pero entonces él viene y ahí está el hombre de doble ánimo, porque vino ese ente, vino a vivir aquí y ahora se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Así es que el tiempo nos avanzó. Lastimosamente, espero en el Señor me haya dado a entender. Es un tema que lo escuché mucho, lo leí mucho, lo estudié, traté de sintetizarlo y que al final de preparar el tema lo entendí. Así es que yo sé que ustedes, con la sabiduría de Dios, mucho más brillante que yo, y usted lo va a captar y que este mensaje va a llegar a su corazón y va a cumplir el efecto por el cual Dios lo envió.
Cuidemos nuestras emociones, cuidemos lo que pensamos, cuidemos lo que sentimos, porque el enemigo lo que quiere es manipularnos, pero Dios nos puede dar victoria. Así es que acerquémonos a Dios, que Él se va a acercar a nosotros para que podamos purificar nuestros corazones. Que el Señor les bendiga grandemente.